El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma te alaba, Señor, y te da toda la gloria, porque tú eres el Señor de mi vida. He aquí, Señor, la ofrenda que presenta mi vida, Señor, es el cambio que desea mi alma de aquellas personas que no te conocen. Que tu palabra, Señor, cumpla el objetivo para la cual tú la has diseñado para este día. Señor, hay muchas personas que necesitan de ti. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos 1 al 16, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. ¿Alguna vez por su mente han pasado preguntas como: ¿vale la pena ser cristiano? ¿Sí estoy en el camino correcto? ¿No estaré actuando por emociones? Todos estos interrogantes llegan a nosotros por circunstancias que nos rodean y que en ciertos momentos nos conducen a preguntar: ¿cuáles son las ventajas de ser cristiano? En realidad son muchas, gracias a Dios. Entre tantas, disfruta de estas. Primero, tienes la promesa de que vivirás eternamente. El Señor nos anima en su palabra a que creamos en Él, porque está preparando muchas moradas para nosotros,
para que cuando regrese nuevamente nos lleve con Él. Segundo, tienes un Padre Celestial lleno de amor, que está dispuesto a ayudarnos cuando se lo pidamos. Él nos pide en su palabra que nos acerquemos confiadamente a su trono para alcanzar misericordias y encontrar aceptación en el momento de ayuda. Tercero, tienes disponible un conjunto de mandamientos y normas de conducta y vida. Son leyes que gobiernan nuestra salud, principios éticos y morales, enseñanzas que gobiernan las relaciones interpersonales y la comunicación con Dios, el cual nos dice: la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quinto, tienes acceso directo e instantáneo a Dios por medio de la oración, sin intermediarios. El Señor directamente se hace cargo de tu caso y necesidad. En su palabra, Él nos dice: todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Con motivo de la confirmación del equipo de trabajo del actual gobierno y su política de eliminar la burocracia en los cargos públicos, le llevó a la eliminación de algunos de ellos y en otros casos fusionó algunos ministerios. Y hablando de ministerios, quiero compartir con ustedes una palabra que Dios quiere aprobar en este día: el ministerio que Dios aprueba. Debe cumplir 3 aspectos fundamentales con algunas características que nos van a dar la respuesta. Es el que proclama el Evangelio. La palabra del Señor nos dice en la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La Nueva Versión Internacional nos dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, y saben también que a pesar de las aflicciones, es decir, de los padecimientos e insultos que antes sufrimos en Filipos, fue precisamente para anunciaros el Evangelio de Dios. Muchas personas piensan que la predicación de la palabra es en vano cuando no ven los resultados inmediatos. Es más, escuchan las voces equivocadas del enemigo que le desalientan para que su vida espiritual no avance, para que su apoyo incondicional a la obra cese. Y se escuchan palabras como: esa iglesia no avanzará en su crecimiento, ese pastor les ha engañado, y la iglesia se quebró, como si fuese posible pensar que la iglesia de Cristo es un asunto de negocios. Y todo esto sabiendo que la Biblia nos dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Dios quiere usarnos con su palabra en caso de extrema aflicción para glorificar su nombre. Y Pablo había sufrido los rigores de la persecución. Cuando él se refiere a Filipos, está hablando precisamente de todo lo que tuvo que padecer para ser el fundador de la iglesia amada de su corazón, la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo no está atribuyendo el crecimiento de la obra de Dios como fruto de la predicación de la palabra
a lo mucho que anteriormente sufrió en compañía de sus colaboradores, de ninguna manera, sino que destaca su importancia en la confianza puesta en Dios. El ministerio que Dios aprueba es el que proclama el Evangelio con denuedo en medio de la oposición. El versículo 2, la parte B, dice la palabra del Señor: cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. La Nueva Versión Internacional nos cita que es la confianza que Dios nos da en medio de las tribulaciones la que nos permite ser coherentes en la comunicación del Evangelio. Tuvimos denuedo, dice la Reina Valera, en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Siempre habrá oposición en nuestra vida cristiana cuando tratemos de mostrar nuestro testimonio, que también es coherente con el poder del Evangelio para cambiar nuestras vidas. Y cuanto más cuando tratemos de comunicarlo a otros que no conocen de Dios. Este denuedo, escúcheme bien, no era el resultado de un esfuerzo sobrehumano, ni mucho menos de la valentía de Pablo, ni la de Silas, sino un don sobrenatural con que Dios había equipado a sus siervos. Denuedo en nuestro Dios. Dios les había dado el denuedo porque sus siervos estaban proclamando el Evangelio de Dios con dos virtudes muy especiales que demanda la palabra del Señor, con rectitud y pureza. Y por tanto, el buen resultado operado en los corazones era por la manifestación del Espíritu Santo. El sufrimiento en Filipos y la fuerte oposición en Tesalónica son como el marco en el que se destaca con una más viva realidad el denuedo, es decir, la valentía con que Pablo y su equipo de colaboradores habían proclamado allí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Todo esto vivió Pablo y su equipo de colaboradores, y todo esto es posible que lo pueda tener un líder en la iglesia, y el mismo líder que Dios ha puesto como es el pastor y su equipo de colaboradores. Siempre se levantarán problemas dentro de la iglesia, siempre se levantarán hombres y mujeres que piensen con diferente doctrina, pero deben estar presto para hacer lo que Pablo hizo, confirmar la doctrina en medio de los que se levantan. El ministerio que Dios aprueba es, número 2, el que exhorta con diligencia y vehemencia. Diligencia es estar prestos y vehemencia es con encomio, lo que significa la palabra del Señor. Dice la Biblia en la segunda epístola del apóstol Pablo, versículos 3 y 4 a los tesalonicenses: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones. Un ministerio que Dios aprueba es el que exhorta con diligencia y vehemencia para hacer defensa de la fe. Mas también si alguna cosa padecisteis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros. La gente siempre está esperando una respuesta y la Biblia, su evangelio precioso, es quien tiene la posibilidad de dar respuesta a las inquietudes del corazón. Él le llama exhortación a la predicación por la insistencia que requiere un asunto de tal urgencia e importancia como es la salvación. El mundo que no conoce de Cristo tiene que ser exhortado con diligencia y vehemencia, y en la iglesia también tiene que presentarse esta característica, porque la exhortación es un don que Dios quiere darle a los ministros, a los hombres de Dios, a todos aquellos que se han convertido al evangelio, porque habrán adversarios como los adversarios que tenía Pablo. Le acusaban de cosas como sostener ideas falsas, inmoralidad sexual, que predicaba con engaño, que predicaba con la astucia de quien desea pescar en río revuelto. Y Pablo mismo demostró en sus epístolas que él nunca predicaba en lugares donde otros, siervos de Dios, estaban haciendo la obra para Dios. El que exhorta con diligencia y vehemencia, Dios le aprueba ese ministerio para que se obedezca el mandato de Dios. Los versículos 4 al 6 dice la Biblia: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, y pone a Dios de testigo. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Es para que se obedezca el mandato de Dios, porque la Biblia es un mandamiento que tiene que ser obedecido. Pablo y su equipo evangelizador habían sido probados y aprobados por Dios para predicar las buenas noticias, y fue por eso que Dios le confió su evangelio, y de esta manera hablaron para obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos responder a la confianza que Dios nos ha dado para proclamar su palabra y agradarle solamente a Él, porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración y de toda gloria por la eternidad. El que ama a Dios guarda sus mandamientos y también los proclama al mundo para que le reconozca en su corazón. El apóstol Pablo nos enseña que nunca debemos ser impulsados a predicar la palabra de Dios con motivos bajos como el lucro y los honores de parte del hombre para tratar de agradarles y ganar reputación. De ninguna manera, lo dijo Pablo, debemos predicar a Cristo con la convicción de agradar a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El ministerio que Dios aprueba, número 3, es aquel que ama y cuida la obra de Dios. Dice el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pero también dice la palabra en Proverbios 27:23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El ministro de Dios, el ministerio de Dios, de la predicación de la palabra, tiene que conocer con diligencia cómo están sus ovejas y va a mirar con mucho cuidado, como Pablo, cómo está el estado de sus rebaños. El mismo Jesús dijo, para referirse a su pueblo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y ustedes saben lo que pasó con el pueblo de Israel. De ahí la palabra del Señor cuando dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y la iglesia de Tesalónica es un contraste a esta declaración del Redentor, puesto que se dejaron cuidar como una madre cuida a sus hijos con delicadeza, y fueron amamantados por la palabra de Dios como leche espiritual no adulterada. Aquel que ama y cuida la obra de Dios lo hace con entrega total por amor a Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo
estaba convencido de esta expresión cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo sabía lo que era servirle al Señor, pero lo hacía con buen testimonio, redimiendo el tiempo, es decir, aprovechándolo. Las horas del día, amigo mío, que no eran propicias para la predicación en Pablo, las dedicaba a trabajar fatigosamente con sus propias manos, porque él hacía la obra de Dios con las tiendas, aprovechando bien el tiempo, dijo él, porque los días son malos. Pero también el que ama y cuida la obra de Dios lo hace con autoridad espiritual delante de Dios, que nos ve y prueba nuestros corazones, y este es el primer interesado en dar evidencia de nosotros como buenos creyentes en Cristo Jesús, y nosotros debemos tener la seguridad de poder dar testimonio a los hombres, poniendo a Dios como nuestro más fiel testigo, pero también delante de los hombres que también nos ven y nos oyen, y tenemos que ser luminares en este mundo para que alumbre Cristo por medio de nosotros, sal de la tierra, para preservar los principios de la sana doctrina. Tenemos que hacerlo con amor, pero también con acción de gracias por el fruto recibido, porque Pablo dijo en el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si alguna satisfacción debe producir en nuestra vida ministerial como fruto del Evangelio, es poder ver reflejada la semilla de la palabra de Dios en esos terrenos del corazón, sembrados en buena tierra espiritual, y poder recoger al 30, al 60 y al 100 por uno el ministerio de la predicación de la palabra, pero también enseñando que el buen creyente sufre por Cristo. Pablo le dijo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En conclusión, un buen ministerio es aquel que hace énfasis en el deseo de servir a Dios de manera incondicional, sabiendo que esto es lo que agrada al Señor. Si estás convencido como persona que has escuchado esta palabra y quieres convertirte en un buen ministro de Dios, en un buen siervo de Dios, recibe a Cristo en tu corazón y endereza tu senda, arrepintiéndote de tus pecados, y le dices: Señor Jesús, gracias por tu palabra en esta hora. Reconozco que he sido pecador y quiero entregarte mi vida, Señor. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Quiero tener un ministerio que tú apruebes con todas las características que leímos en la palabra, las cuales Pablo también cumplió. En el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.